principios del siglo XIV, por las profundidades del bosque de Sherwood vagaba un proscrito cuyas hazañas se convirtieron en el principal héroe popular de su época. Su nombre es hoy conocido como Robin Hood. La historia de sus hazañas ocupa muchos volúmenes, pero ¿es cierta? ¿Existió realmente ese hombre? Robin era un nombre, según cuenta la historia, que los paganos daban generalmente a los seres sobrenaturales, y el color verde, que era el que distinguía la vestimenta del héroe, es el color tradicional atribuido al espíritu del bosque. Pero ¿qué sabemos sobre Robin Hood y sobre su historicidad? Las pruebas documentales indican que entre los siglos XIII y XIV un hombre llamado Robin Hood vivió en Wakefield, en el condado de York. Él puede haber sido el proscrito de la romántica leyenda. Robin Hood, cuyo nombre de bautismo era Roberto, nació alrededor del año 1290. Su padre, Adam Hood, era un guardabosque al servicio de John, conde de Warren y lord del señorío de Wakefield. Pero para conocer más sobre Robin Hood y las diferentes teorías sobre su historicidad, está al otro lado de la línea telefónica Shai Shemer. ¿Qué tal, Shai? Una historia conocida y contada, relatada y también llevada a la gran pantalla en numerosas ocasiones, que tiene un atractivo muy especial, pero es momento de tratar el enigma, el personaje, su historicidad y la leyenda, claro está. Bueno, cabe recordar que los que aún tuvimos la oportunidad de presenciar la famosa televisión en blanco y negro, había una serie americana sobre Robin Hood y nos hizo realmente penetrar, o sea, permeabilizó de alguna manera la visión de los buenos contra los malos, los justos contra los injustos, y Robin Hood, que era una persona que provenía aparentemente de la pobreza, tenía su enamoramiento con una lady del castillo y siempre luchando contra los malos y los opresores. Es decir, que en nuestra conciencia popular el Robin Hood representa el triunfo del bien, de los pocos contra los muchos y de los desprotegidos contra los protegidos, porque la protección era del bosque. No nos olvidemos que los bosques representaban antiguamente también lugares muy misteriosos, lugares que se llamaban encantados, porque había ruidos o porque el que entraba no salía, porque era también refugio de personas proscritas también por la fe cristiana, ya que esos artilugios o costumbres les hacían retirarse a los bosques para no ser apresados por alguna denuncia de atentar contra las creencias o contra el mismo poder de la autoridad real o quien les representaba en ese momento. Ahora, estos personajes, este personaje Robin Hood, que podemos hablar también de la etimología de su nombre, que no es Robin del bosque, porque Hood y Wood puede ser que sea un encapuchado o puede ser también, como dicen los historiadores, una persona de mala vida, un truán, que después con los años parece que la palabra fue pasando a encapuchado para quitarle al personaje la parte del pillaje y el vandalismo que podían hacer. Es decir, en los conceptos actuales entendemos que vivían ellos de este personaje refugiado con su entorno, trabajaban vivían del pillaje y de las personas que tenían que atravesar ciertos caminos muy interesantes, muy antiguos, construidos también por los romanos, y ese fluir por aquellos lugares un poco desolados eran aprovechados por ciertos bandidos o forajidos para asaltar, posiblemente asesinar, ultrajar, no lo sabemos, pero la fama era muy negativa. No obstante, parece ser de que muchas personas proscriptas sin hogar, los ocupas del bosque, en términos modernos, recibían de Robin Hood un poco de beneficencia y, por supuesto, a cambio de protección. No asimismo los impuestos que se requerían por parte de la realeza. Robin Hood puede ser que sea una leyenda, que nació en Inglaterra ya en el siglo XIII y se sitúa en la ciudad de Nottingham, y principalmente en un bosque que es el bosque de Sherwood, y son lugares que parece ser que había vivido esta vida de aventuras, según cuentan las historias, que pueden ser folclóricas, un típico folclore británico sobre este personaje. Algunos historiadores consideran como a Robin Hood como alguien que viene de la misma nobleza y tiene una lucha de poder contra un príncipe llamado Juan Sin Tierra. Hablamos de la Inglaterra medieval,
desencadenó este tipo de guerra, de pillajes y guerrillas, con un grupo armado que se alza contra este poder. Históricamente también se considera Robin Hood como un príncipe. Como no tenía un principado oficial, era un príncipe de los ladrones, porque en esencia era su egoísmo en esta época, un personaje realmente que luchaba con criterios diferentes a la nobleza. Es un bandido, asalta a nobles y ricos y da a los pobres. También es una interpretación que hubo, y eso se destaca mucho en la leyenda, podemos llamar leyenda, que surge, o en el folclore que surge a través de estos hechos. Así que muchos personajes entonces en la historia, porque no fue el único, se apropiaron del nombre de Robin Hood. Y ya podemos decir que con la creación de la imprenta y con la posibilidad de imprimir algunos libros, en 1459 se publica una obra titulada La pequeña gesta de Robin Hood, donde su autor, Wycliffe de Burde, asegura que es un conde que se disfrazaba. Conocemos las historias también de el famoso El Zorro, con Will Williams, y que era un noble hacendado, hijo de un noble hacendado, pero luchaba en forma misteriosa y anónima, disfrazándose a favor de la libertad. Aquí es donde se va potenciando la imagen de un justiciero, el género solitario podemos llamarlo, y ya se cree que esta historia se refiere en 1459 a alguien que existió anteriormente, ya por el 1100, 1150, y que al ser despojado de su título de nobleza le llevó a crear una identidad, una doble identidad para enfrentarse al rey, y cambia su nombre por el de Robin Hood. Diferentes historias y diferentes relatos. Según la leyenda, Robin Hood viviría en esa época que mencionamos. Algunos incluso datan también o ponen al personaje un siglo antes, ya en el siglo XII. Lo que sí confirma el cuerpo literario es que la región septentrional de Barnsdale y el bosque de Sherwood estaba colmada de fugitivos y ladrones. Hemos hablado también de diferentes posibilidades. Esa primera referencia literaria de Robin Hood proviene de esa mención de Pierce Plowman, Pedro el Labrador, un poema inglés escrito aproximadamente en 1377. Pero hay otros datos que nos llevan a pensar. Una opción es que el tal Robin Hood sea Robert Hood, luego llamado Hop Hood, quien era un arrendatario del arzobispo de York durante el reinado de Enrique III, hijo de Juan sin tierra. Aquí cambiaríamos un poco el momento histórico y hay archivos legales que demuestran que se trataba de, en este caso, de Robert Hood, de un fugitivo que fue convocado en 1225 ante su señor arzobispo y huyó. Hablamos también de otros datos. En 1852 el historiador victoriano Joseph Hunter afirmó haber encontrado el verdadero Robin Hood bajo el nombre de Robert Hood, mencionando en los archivos reales como un sirviente del rey Eduardo II. Ya hemos hecho también referencia a ese aspecto. Más tarde Hunter descubrió el mismo nombre, aunque no necesariamente al mismo hombre, en unos pergaminos originarios de Wakefield que incluye la famosa región de Barnsdale, uno de los hogares legendarios del fugitivo. Así que tenemos varias búsquedas. Se complica entre Hood, Hodder y otros apellidos muy comunes en aquella Inglaterra. ¿Qué más podemos saber? Bueno, son numerosas las leyendas o las historias que se crean. Además hay una bahía en nombre de Robin Hood que parece distar a muchos kilómetros del condado de York. Lo que transforma a Robin Hood en un héroe popular es lo que se añade, o puede ser real, de la defensa de los derechos de los desamparados. Y hay un relato de la relación entre el rey Eduardo II, como él también atravesando un bosque es asaltado por la banda de Robin Hood, y Robin Hood le exige el dinero que llevaba encima. Llevaba, según cuenta el relato, 40 libras, que era todo lo que tenía, y Robin Hood delante de él coge 20 libras y distribuye entre sus hombres ese dinero y devuelve las otras 20 al rey. Un acto de mucha nobleza, también no atenta contra su vida, sin saber que es el rey. Entonces muestra a Robin Hood el sello real. Es interesante porque nosotros hablamos de un sello real que no puede ser falsificado, o sí,
de dónde Robin Hood conoce ese sello el resto de sus hombres. Por supuesto es que ellos no lo conocían, pero Robin Hood identifica y comunica a sus hombres que se arrodillaran ante el sello real y juraran fidelidad al rey. De esta manera, Robin Hood es, digamos, pasado de la clandestinidad y es apoyado también por el rey Eduardo II. O sea que es una amnistía que recibe. Y Robin Hood, a partir de esto, aparece en registros de la casa del rey Eduardo. Figuran constancias de salarios que se pagaron a Robin Hood y demás, o a un Robin, por ejemplo. Las aventuras mismas de este personaje continúan hacia adelante de boca en boca y se piensa que murió ya por el 1346. De alguna manera, el pequeño Juan, Little John, que le acompañaba por su gran estatura, que lo conocemos de las novelas y de las películas, Robin se hacía acompañar siempre por él, y en un momento determinado él ya está moribundo y, según cuenta la historia o la leyenda, tensa su arco y donde caiga la flecha en el bosque, ahí tiene que ser enterrado por el pequeño John, y no se sabe bien exactamente dónde es, pero se ha determinado un lugar en donde se cree que Robin Hood está enterrado. Es una historia muy bonita, muy romántica, que se mantuvo viva, y es interesante que se mantuvo viva y se mantiene viva por más de 600 años. Así que podemos decir también que ya en el siglo XVIII, de alguna manera, se va entrando en otras fuentes y se señala un tal Robert de Caen como un noble que representó el papel de Robin Hood, y es algo muy interesante que, según los datos recopilados cronológicamente, este hombre fue de la nobleza y había dejado pruebas publicadas en 1936 que esta era la persona. Entonces, todo esto va pasando de la leyenda a la historicidad. Sin embargo, podemos decir que todo lo que se sobreedificó sobre Robin Hood hoy en día parece ser producto de una realidad. La pregunta es cuánto hay de mito, cuánto hay de leyenda, cuánto hay de realidad. El bosque de Sherwood, que en Nottingham, en la actualidad, lleva realmente un título de haber dado refugio a Robin Hood, razón por la cual muchos visitantes y muchos turistas llegan allí. Las fuentes que tenemos con respecto a personajes determinados que se hacen llamar Robin Hood fueron pasando, es decir, era ya como una especie de calificativo o superlativo de decir, este es un Robin Hood. Prácticamente todo aquel que hacía actos de justicia, iba contra la explotación o iba contra la casta medieval de aquella época, se le llamaba un Robin Hood. Posiblemente tenemos varios personajes que fueron documentando a lo largo de la historia la vida del Robin Hood. La pregunta es dónde nace esto, y lo que estamos intentando saber quién fue el primero, y en eso hay mucha discusión. El Robin Hood como concepto de persona que se refugia en un lugar donde no hay más que techo que los árboles, donde se puede ser libre y donde se puede vivir de todo lo que da la naturaleza como digamos la moda hippie de los años 60, se le agrega un sentido de justicia y reivindicación de un legado real que va a traer mejora al pueblo. Pero aún no se piensa en una revolución más profunda, es decir, se piensa en cambiar la autoridad, se piensa un rey más justo, pero aún el sistema de vida medieval iba a perpetuarse. Esto era como una mejora, nada más, de lo que estaba viendo, es decir, la casta buena frente a la casta menos buena. El Robin Hood, entonces, si no podía ascender a un trono real, iba a ser un colaborador de la autoridad para mantener el orden. No nos olvidemos de que en la historia hemos tenido conceptos diversos con respecto a la piratería que estaba al servicio también de la realeza. Los piratas buenos que defendieron una buena causa, los piratas malos que no defendían una buena causa. Pero quiere defender una buena causa, estar a favor de la autoridad de turno para cumplir sus leyes. Leyes más moderadas o menos moderadas. Robin Hood
es independiente, hasta que llegado un tiempo, según cuenta la historia o la leyenda, comienza a trabajar al servicio del rey en favor de una justicia. Efectivamente, a favor de una justicia. Lo cierto es que Robin Hood se ha convertido en personaje favorito de la corte inglesa a finales de la Edad Media, y durante las primeras décadas de la Edad Moderna, Robin Hood se convirtió en una figura tan popular que pasó a ser uno de los personajes preferidos de la corte inglesa, hasta el punto de que el propio Enrique VIII, todavía recién casado con la que llegaría a ser la primera de sus 6 esposas, se disfrazó de Robin Hood para entrar con su banda de compinches en los aposentos de su mujer, Catalina de Aragón, a cantarle y también, de alguna manera, a contar historias a esa corte femenina con baladas e historias tradicionales vinculadas a este personaje. Así que ha estado presente en la corte inglesa como historia, como tradición, como leyenda. Es momento de conclusiones. ¿Qué aprendemos del personaje? Quizás todas las incógnitas no quedan despejadas. Lo que podemos aseverar dentro de todas las incógnitas es que no hay nadie que niegue su existencia. Es decir, nadie se ha atrevido a decir definitivamente que Robin Hood es producto de la fantasía popular o del desvarío de las épocas. No, de ninguna manera. Robin Hood y su banda, Robin Hood y los suyos, pueden crear muchas ilusiones y pueden crear historias fantasiosas en la mente de los escritores o de los que relataban o de los juglares de la época, pero nadie se ha atrevido hasta el día de hoy en decir esto es absolutamente una fantasía en la historia. No, de ninguna manera. Nadie lo ha negado, simplemente se trata de buscar más material que dé firmeza a su existencia, o por lo menos firmeza al origen de la existencia de Robin Hood, que es Robin el encapuchado o Robin el truán, o Robin el que se refugiaba en el bosque.